Hay una nueva pandemia que ataca al mundo. Juan Andrés Zapata tiene los detalles. Exactamente, estamos hablando de la CHCO14. ¿Cómo es eso? Ese es el nombre técnico que tiene esta nueva pandemia. Ojo, para que ustedes vayan entendiendo, una pandemia es cuando una enfermedad desatadamente, para la cual no existe cura inmediata o quizás nunca, atoma absolutamente toda una región con una cantidad de muertos importantes que por supuesto obviamente van falleciendo conforme se intenta encontrar la causa y por supuesto algún tipo de vacuna. A ver, como pueden ver ahí, peligro de epidemia mundial que podría ser mucho más peligrosa que todas las antes conocidas como la H1N1 y el ébola que dio noticia el año pasado. Aparece un virus mortal, dice RT, capaz de pasar de los murciélagos a los humanos. Ahora, ¿por qué es más peligrosa que todas las anteriores? Porque esto, amigo mío, no necesitan, como en los otros casos, mutar para que se adapte al cuerpo humano y luego convertirse en algo nocivo. ¿Ya? Esto es directo. ¿A qué te refieres? La enfermedad lo tienen los murciélagos, ¿cierto? En Asia, particularmente en la región de China, y apenas, obviamente, por la feca, muy parecido como adelanta, en el cuerpo de la persona se convierte de inmediato en un patógeno que tiene todos los síntomas de una fiebre tremenda, con sangrado, tos convulsiva, y a diferencia de que el otro se demora 7 días en incubarse y tener efecto, me refiero al ébola, este en tan solo 3 días te puede despachar. Y ni apenas te diste cuenta y ya estaba obviamente con la frazada de pasto, ¿vale? Perdón, dijiste en el cajón. ¿Despachar te puedes matar? Te puede matar, o sea, 3 días. en 3 días si te pilla muy débil. Hay que entender de que todas estas enfermedades en realidad dependen, al no haber ningún tipo de curación, dependen mucho de la resistencia inmunológica que tenga la persona. Si la persona tiene buena alimentación, es relativamente sana, va a tener un cuerpo capaz de defenderse. En caso de que esté pasando por una baja de defensa, mal alimentado, compadre, lo agarra. O los niños, por supuesto, pum, te lo toma. A no dudar, amiga. Lo más afectado. Salfa, ¿hay antecedentes previos de algún virus parecido? O sea, ¿tenemos algún tipo de defensa preparado? Sí, sobre todo uno que tenía un síndrome de problemas respiratorios, que era conocido como el SARS, que esto atacó entre el 2002 y 2003. Mató, obviamente, a varias personas, 800, siendo que fueron 8.000. O sea, mató un 10% de los 8.000 infectados, que se diagnosticaron como tal. Obviamente, algunos tuvieron reminiscencia, o sea, reminiscencia, que eso es que espontáneamente el cuerpo es capaz de sanarse cuando todos están así mirándolo y poniéndole paño frío, pues no hay nada que darle, no hay nada que hacer. No existe un medicamento, nada. No, pero no tiene, y mientras la tratan de construir, fabricar, entendiendo cómo funciona este patógeno en sí. Pero finalmente fueron 800 personas las que murieron en esta ocasión. Ahora está el otro, que también es más peligroso, es el MERS-CoV, que pertenece a esta familia, digamos, de bichos. Bueno, ahí está el MERS, un virus mortal sin cura que azota en más de 20 países. Aquí hay un problema, porque generalmente estas cosas funcionan como que están latentes, están dormidas las personas, hasta que de repente se activan, finalmente se produce un fenómeno de contagio y se declara pandemia, ya que la cura no es tal, no existe, hay formas de apalearlo, esperando que el cuerpo logre sanarse solo, y afecta a toda una región, vale decir, el sistema de como jugar a la pinta, digamos, el contagio es multitudinario. Traspasa frontera, hubo 20 países, cerca de 1.500 personas contagiadas con el MERS, fue una cosa más brava. Hay que entender que las pandemias han asesinado en épocas históricas, obviamente, a casi un tercio, un cuarto de la población del mundo. Por la tuberculosis. Exactamente, por ejemplo, pero ahora es más peligroso porque antes están supeditados, como dice la palabra pandemia, en un sector del mundo, porque la gente viaja, toma bienes. Una persona que tiene el virus y que no sale a infectar mañana, podría pasar por varios países, el sistema aduanero, porque una persona que hace 2 escalas y llega a otro país, lo tira de un continente a otro. No te demora más de 2 días en viajar de un extremo al otro. ¿De dónde salió? ¿Cómo se propagó tan rápido? Esto en China, esto lo tiene un murciélago, que también había tenido problemas a propósito del ébola en África con estos vampiros. Claro, los murciélagos, los vampiros existen por si acaso, como animales. Pero pero en este caso son murciélagos que tienen nariz de herradura, se les llama así precisamente por las fosas nasales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos bichos más o menos en términos evolutivos logran contrarrestar con esta enfermedad, así como sucede con el SIDA en ciertos simios. Obviamente que logran contenerlo, lo tienen, son portadores, pero no les afecta mayormente. En este caso, ellos logran el cuerpo evacuarlo. Y en las fecas, ahí es donde se contienen estos parásitos y las personas lo inhalan. De ahí que decía el comparativo muy parecido al ANTA, que a veces cuando uno dice, hoy nos vamos a vacaciones en nuestra casa, en el campo, en la playa, lo que sea, y abrir la puerta, y compadre, han estado viviendo ratones 11 meses ahí, y han hecho caca por todos lados, y abren la puerta, ¡pum!, y salen todas las esporas, ya que lo respiras y digo, ¡oh, está hediondo esto, salgamos! Bastó eso, y ya lo tienes, y la posibilidad de morirte está más del 50%. ¿Qué es de cierto que los países
no tiene los recursos para poder enfrentar esto y es más serio aún. ¿Qué hay de cierto en que no existe una manera de poder enfrentar esta pandemia porque no hay una cura para este problema? Quiero que me lo cuentes todo a la vuelta de la pausa. Una pandemia más en el mundo y chao. Pausa, regresamos. Existe una nueva pandemia que amenaza al mundo y la verdad es que posibilidades de cura hasta el momento entiendo que no hay, Juan Andrés. No existe, estamos hablando de algo que es tremendamente más mortal, más eficaz en términos de pandemia, entendiendo que eso es una enfermedad de contagio descontrolado, para la cual, como tú bien decías, no hay cura y que afecta rápidamente a toda una región y entendiendo en el estado de globalización en el que vivimos, se hace más peligrosa. Basta que uno de esos individuos tome un avión y obviamente manda a exportar como un caminito de enfermedad hasta su punto de llegada. Esto se llama el SHC 014-CoV. No tiene solo un nombre en términos de siglas. Es que esto comenzó con los murciélagos en Asia. Exacto, en China particularmente. Se llaman los murciélagos herradura por la forma que tiene la nariz, que es así como una herradurita, así como que puede ser hacia abajo o hacia arriba. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esto se contagia de manera rápida sin que haya mutación. A ver, esto es lo más importante. Porque cuando la enfermedad de un animal se traspasa al hombre, mueren por lo general. O sea, en el traspaso, en las condiciones de oxígeno. Ni siquiera el SIDA resiste el oxígeno. O sea, en estricto rigor, lo digo con toda la rigurosidad del caso, si una persona que tiene SIDA se saca sangre, digamos, de su dedo, y yo la tomo, obviamente, y me la pongo en la boca, no debería pasar nada, porque hay oxígeno en un breve segundo entre medio, digamos, bastaría con uno. Sería muy difícil que algo así pudiera contagiarse. Pasa lo mismo con la mayor cantidad de estas enfermedades, excepto esta, que no tiene la necesidad de mutar, que en cantidad de esporas se transmite a través de la feca. Un murciélago chino, nariz de herradura, hace caca y finalmente el hombre, que ni siquiera la percibe, es parte del olor ambiental, entra esto por sus fosas nasales, digamos, o lo puede aspirar por la boca también, y de repente a los 3 días se da cuenta de que se está muriendo, con síntomas atroces, de tos, botando sangre, con todo el sistema pulmonar comprometido, y que al principio aparece una tremenda influenza, así con una fiebre mortal, y solo cuando descubres que tiene esta enfermedad, SHC 014-CoV, te das cuenta de que probablemente ya sea demasiado tarde. Atención, amigos míos, está el doctor Ralph Baric, que es la eminencia máxima, o obviamente en salud general de seguridad para el cuerpo. 2015 dice, la pregunta no es si habrá pandemia respecto a esto, sino más bien cuándo y si estaremos preparados para hacerle frente a ella. A ver, para que ustedes entiendan, en los tratamientos que se usaron por el virus SARS, que parecía a esta, ¿cierto?, del año 2002, y las drogas utilizadas para el ébola, finalmente no lograron neutralizar este nuevo virus encontrado. Porque algunos dicen, se parecen mucho a estas dos anteriores, ¿cierto?, como incluido el ébola. Entonces ocupamos los mismos medicamentos. No hubo caso, porque aprovecharon, probémosla con esta, que si un día se expande, puede ser muy mortal. No le hizo nada. A ver, lo que hay que tener claro es que no hay tratamiento para esto. Y a menos que, y este es el problema, a menos que se transforme en una pandemia, empiezan a morir decenas y centenares de personas, recién se van a poner de cabeza a tratar de descubrir cómo opera y a ver cómo pueden recluirlo. Primero generando cuarentena, de hacer una especie de cortafuegos dentro de la población para esto no se siga expandiendo. O sea, perdona, todavía no están investigando, los médicos no dicen, chiquillos, necesitamos ponernos de cabeza a trabajar en un medicamento. Mire, da lo mismo. Maestro, es que son tantas las cosas raras en términos de enfermedades masivas. A ver, de partido uno dice, ¿y esto de dónde salió? ¿Por qué no sabíamos antes de esto? ¿De dónde surgen estas enfermedades? Y aquí viene algo genial, amigos míos. Detrás de todas las grandes enfermedades, que ojo, a ver, voy a tratar de ser lo más riguroso posible, a ver, para que no quiero que traduzca mis palabras, lo voy a decir lo más literal que está al alcance. Generalmente se habla de pandemia como si se fuera a acabar el mundo. Y la verdad es que hubiera sido posible, pero siempre están controladas y mueren personas. En nuestro país han muerto personas. Pero nunca son tantas, y no tiene que ver tanto por el control como el nivel proyectado y el tremendo negocio de vacunación que no lo compran las personas, sino que lo compran los países. Sepa usted que cuando hay enfermedades catastróficas en términos de viralización, lo que compran no son las clínicas privadas y uno no las compra, uno paga algo, digamos, por tratamiento, pero esas vacunas están disponibles porque las compran los países. El Estado, sí, los Estados. Y los compra cantidades industriales.
De ahí que las farmacéuticas tienen un gran negocio, porque sus clientes no son las personas enfermas, es todo el país. Claro. En cantidades así, pero monstruosas. Y atención, amigo mío, que el director del Banco Mundial dijo, ojo, quizás esto la gente no lo sabe, pero ya la prevención que hicimos para el ébola en varios países afirman que no estamos preparados. Ojo, estamos hablando en términos económicos. No te creo. Si vuelve a haber un nuevo ataque de una enfermedad que empieza a propagarse de manera mortal y muy rápidamente, los países, varios de ellos al menos, no tienen las lucas para comprar la cantidad de medicamentos que podrían llegar a desarrollarse, porque entendamos que aquí peligra vida humana, pero también hay un tremendo negocio detrás de esto. Claro. A veces es súper excesivamente alaraco, dicen. Y ahí es como obviamente está el negocio de las vacunas. A ver, las vacunas no son malas en sí, pero hay distintas calidades y hay algunas que claramente pareciera que fueran hechas antes y después la enfermedad. Es como sucede en el mundo de la computación. Dicen así como, bueno, el medio virus, weón, pero y tenemos el antivirus al otro día. ¿Qué contrarresta esto? Pareciera que los mismos tipos hubieran inventado. Sí, claro. Y a no dudar de que en muchos casos es absolutamente así. Finalmente, ¿qué es lo que dice el experto? Atención respecto a las consecuencias actualmente de una nueva pandemia. No pasamos, mira. There's no country in the world, as we stand at the moment, which is ready for the next influenza pandemic. No one who lives through it will forget it. If it happens, ordinary life, as we know it, will cease, probably for about 6 months. En materia económica, en materia de preparación, en materia de fabricación de los medicamentos, y claramente pareciera que esto una vez más se suma de una u otra manera a esta idea de que es bueno que muera cierta cantidad de personas para que el sistema siga funcionando. Es sospechoso al menos en la manera en que se sabe que algo puede venirse, sí, claro, y no se preparan y rápidamente después de que hay varios muertos, ¡pum!, oye, activemos sacan esto, urgentemente y uno obviamente para sanarse o sanar a algún ser querido es capaz de pagar cantidades inauditas de dinero. Y si no lo hacemos nosotros, el país también está obligado a hacerlo. Pese que, como acaban de explicar, hoy día no hay solvencia económica en gran parte del mundo. Europa, que está en la quiebra, si es que ataca una pandemia de esta característica. Solo para que le quede claro, hay enfermedades parecidas. La última, el año pasado, el ébola. Cuando lograron contenerla con todo tipo de medicamentos que podían de alguna manera sostener la enfermedad en el cuerpo para que éste la eliminara, dijeron, oye, probémosla con esta enfermedad en los murciélagos chinos para ver si en una de esas encontramos de paso la solución. No le hizo nada, el bicho quedó intacto y hoy por hoy puede ser una de las enfermedades latentes más peligrosas que se puede propagar desde China, llegando a todas partes del mundo. Y por supuesto, no dejar de recalcar que detrás de esto, mientras algunos mueren, otros se hacen más millonarios aún.